Sean bienvenidas y bienvenidos al programa de TVK Lumen Gentium. Es un honor poder estar con ustedes en esta oportunidad. Vamos a conversar precisamente con nuestro invitado, que es Edgardo Mira, quien es miembro de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas, por sus siglas REDCAT. Edgardo Mira. Vamos a conversar sobre lo que está sucediendo con la mina Cerro Blanco, que está ubicada a pocos kilómetros de la frontera con El Salvador, en la zona aquí de Santa Ana, por este lado de Santa Ana. Sabemos pues que toda actividad minera amenaza la integridad de las aguas, ¿verdad? En nuestro país. Por lo tanto, pues quisiéramos nosotros conversar precisamente con Edgardo, nuestro invitado, sobre este tema, y le damos la más cordial de las bienvenidas. Edgardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad para dirigirme a todos y todas. Y bueno, aquí estamos siempre a sus órdenes. Muy bien, para aprovechar el tiempo, vamos a entrar en materia. Y Edgardo, cuéntenos un poco sobre esta situación de amenaza para nuestro país, específicamente para la vida, ya que cuando se amenaza el agua, pues se amenaza la vida. ¿Cuál es la situación de esta explotación minera que está ubicada a pocos kilómetros de El Salvador, en territorio guatemalteco? Bueno, en primer lugar hay que decir de que este no es un proyecto nuevo, ¿verdad? Las intenciones de explotarlo vienen desde más o menos el 2004, 2005, ¿verdad? En la que la empresa en aquel momento dueña del proyecto, conocida como Goldcorp, con su empresa, digamos, guatemalteca, Entre Mares, realizaron, pues, ¿verdad? Las diferentes, hicieron, mejor dicho, las diferentes gestiones para obtener, pues, el permiso de explotación. No sin antes dejar claro de que se evidenció que, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental que esta empresa presentó, en realidad no requería, no tenía los componentes técnicos necesarios, pero además no respondió o no respondía realmente a muchas interrogantes que tenían que ver precisamente con el manejo de las aguas, con el manejo de los residuos, las implicaciones, digamos, en materia de contaminación de las aguas, debido a la presencia ahí de arsénico, boro, hierro, azufre, etcétera, que en su momento, digamos, a través de estudios técnicos científicos, nosotros logramos demostrar que efectivamente, ¿verdad? En el corto plazo se iba a afectar el río Estúa, luego el lago de Guija, y en el mediano y largo plazo podría afectarse el río Lepa. Pues ese proyecto, que ya estaba aprobado, se detuvo, ¿verdad? Por dos razones. Una, porque ese proyecto minero también se encuentra localizado sobre un acuífero termal. Eso significa que las aguas están a altas temperaturas, ¿verdad? Dependiendo de la localización con respecto al nivel del mar, pueden estar a 70, 80, 90 grados, ¿verdad? Y más. Y por consiguiente, digamos, achicar o secar un acuífero de aguas termales técnicamente no ha sido posible. Pero por otro lado, hay que decirlo, se desencadenó una gran lucha de resistencia, por un lado, de las comunidades que viven en el contorno del proyecto de Cerro Blanco, en Asunción Mita, ¿verdad? Que, como se ha dicho, está más o menos a 17, 19 kilómetros de El Salvador, particularmente el lago de Huija, y luego las comunidades del Salvador, principalmente aquellas que se localizan en las zonas fronterizas, como por ejemplo en el departamento de Santa Ana y particularmente de Metapán. Asimismo, participamos, pues, ¿verdad? Expresiones organizativas y comunitarias de El Salvador,
que podríamos ser afectados, digamos, en el largo plazo a través del río Lempa, porque como usted sabe y la gente sabe, de que el río Lempa es el río más importante para el país, es una cuenca trinacional que ocupa prácticamente el 62% del territorio de El Salvador. Entonces, en ese sentido, digamos que lo que ha hecho esta empresa actualmente, porque ese proyecto fue vendido a una nueva empresa que se llama Bluestone Resources, ¿verdad? Que ha decidido retomar el proyecto minero y frente a esa amenaza estamos actualmente. Edgardo, es importante que nuestra audiencia sepa pues que si bien es cierto esta mina no está en nuestro territorio, como ya lo mencionamos, eso no significa que no vaya a afectar, digamos, la salud de nuestras fuentes pluviales, como ya lo mencionó usted, y en ese sentido, ¿verdad? La importancia de que no cerremos los ojos, digamos, ante esto, porque podemos decir, ¿verdad? Bueno, si no está en El Salvador, pues, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacerle? Lo cierto es que el agua no conoce de fronteras. Lo cierto es que los recursos naturales, la afectación que pueda tener un recurso natural en Guatemala, no solo porque hay una frontera entre Guatemala y El Salvador, va a dejar de afectar a lo que sucede en nuestro país ambientalmente hablando. Pues la misma pandemia que estamos viviendo ha puesto en perspectiva que lo que unos hacen afecta a los otros. En este planeta estamos en una casa común, como nos lo dice el Papa, y no podemos ser como indiferentes ante lo que está sucediendo allá en Guatemala con esta mina, y entiendo que con otras minas, y que no solo en Guatemala, sino que también en territorios hondureños. Bueno, hay que decir efectivamente de que este proyecto de Cerro Blanco, al igual que otros que se localizan en la zona, que son aproximadamente 11 proyectos, incluyendo Cerro Blanco, en territorio guatemalteco y también en el territorio hondureño, nosotros los caracterizamos como proyectos transfronterizos. Esto significa de que efectivamente son proyectos que se encuentran en territorio de un país, pero que pueden, ¿verdad? Afectar social, ambiental, económica, política, etcétera, etcétera, ¿verdad? A la población y a otro territorio de otro país. Esto es así porque normalmente estos proyectos que nosotros denominamos transfronterizos se encuentran localizados en cuencas compartidas. Y cuando hablamos de cuencas compartidas estamos hablando de aguas, por supuesto. Estamos hablando de territorio, estamos hablando de personas, estamos hablando de biodiversidad, etcétera, ¿verdad? Que tienen por su propia naturaleza una interrelación, pues una interdependencia, ¿verdad? Y ese es el caso, por ejemplo, de Cerro Blanco. Cerro Blanco se encuentra localizado en la cuenca del río Lempa y pertenece a la subcuenca del río Stúa junto con el lago de Huija. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando este proyecto minero se empiece a ejecutar, a explotar de verdad, pues, ¿verdad? En toda su dimensión, entonces, por ejemplo, va a afectar de manera inmediata el río Stúa. Y el río Stúa es un río binacional. Incluso hay un sector en el que se convierte en línea fronteriza, pues, entre Guatemala y El Salvador. Y este río desemboca en el lago de Huija, que también es un lago binacional. Hay que saber de que de este lago las dos terceras partes pertenecen a El Salvador y una tercera parte pertenece a Guatemala. Entonces ahí estamos viendo, o nos podemos dar cuenta de que este territorio
perdón, que este proyecto que se encuentra localizado en Asunción Mita, ¿verdad? En tanto es parte de una cuenca compartida global como es la del río Lempa y sus cuencas como la del río Estúa y el lago de Huija, no solo va a afectar, ¿verdad?, el territorio, las aguas, a la gente en territorio guatemalteco, sino que también va a afectar a la gente, al territorio, etcétera, de El Salvador, ¿verdad? Porque nosotros también utilizamos el agua del río Estúa, también utilizamos el agua del lago de Huija, etcétera. Entonces, por eso es que es bien importante saber, ¿verdad?, de que aquí no estamos hablando de las fronteras como se conocen de manera político-administrativa, sino que el análisis hay que hacerlo a partir de la localización de estos proyectos mineros en unas cuencas que, para el caso, pues, cuando hablamos de proyectos transfronterizos, se localizan en cuencas compartidas, es decir, que en ellas convergen, digamos, en este caso, dos países, El Salvador y Guatemala, ¿verdad? E igual también Honduras, en tanto que ya lo dije, ¿verdad? El río Lempa conforma una cuenca trinacional, ¿verdad?, entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, lo que tenemos es un proyecto minero que, como dije, ha sido retomado por esta empresa. La empresa, ¿cómo se llama?, ha decidido, ¿verdad?, retomar el proceso para la explotación y es necesario de que la población salvadoreña, las autoridades de El Salvador, los diferentes sectores políticos, sociales, económicos de El Salvador, conozcan pues de que este proyecto nos va a afectar severamente y que por lo tanto nosotros debemos de trabajar en función de detener ese proyecto junto con las comunidades y otros sectores de Guatemala, aunque el proyecto se localice allá, porque como usted lo decía, pues, ¿verdad? En materia ambiental, en materia de derechos humanos, en materia de agua, en materia de cuencas, digamos, estos no reconocen la frontera. O sea, el agua, si viene contaminada, va a dañar a la guatemalteco y nos va a dañar a nosotros, aunque haya una frontera político-administrativa que divida nuestros países. Entonces, por esa razón es que es importante entender la gravedad, pues, ¿verdad?, de lo que este proyecto significa para la población y para nuestro país en general. Correcto, correcto, Edgardo. Es importantísimo esto. Vamos a hacer una pausa porque así nos lo obliga, ¿verdad?, el tiempo de nuestro programa. Pero cuando regresemos vamos a seguir conversando con nuestro invitado precisamente de qué podemos hacer desde El Salvador como salvadoreñas y salvadoreños para de alguna manera mitigar o detener de pronto esta afectación que significa la amenaza de la acción minera de Cerro Blanco allá en Guatemala. Sintoniza usted Lumen Gentium en TVK. No nos cambien, regresamos en un momento. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Desde muy temprano, en casa con la familia, en la comodidad de tu hogar, a toda hora desde tu dispositivo móvil. TVK, la señal que te transforma. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con el programa Lumen Gentium. Gracias por estar en la sintonía de TVK. Estamos conversando sobre la amenaza que significa para nuestras aguas y por supuesto para la vida de nuestro país de la explotación minera ubicada en territorio guatemalteco, que la conocemos como mina Cerro Blanco y que está cercana, digamos, a la frontera salvadoreña, allá por la zona de Santa Ana, ¿verdad? Del departamento de Santa Ana. Estábamos conversando con Edgardo Mida
sobre el riesgo que significa precisamente para la contaminación del lago de Huija, lo que significaría también para el río Lempa, por supuesto para la vida en toda la zona fronteriza con Guatemala, allá por este territorio de Santa Ana, pero para el resto del país también, obviamente, por lo que significa el río Lempa para nosotros. Edgardo, al final del segmento anterior, estábamos diciendo que es importante que todas y todos los salvadoreños hablamos de autoridades, hablamos de ciudadanas y ciudadanos, organizados y no organizados, de tomar conciencia de este riesgo, pero también, además de tomar conciencia, de poder hacer algo. La pregunta es, Edgardo, esta mina está en un territorio que no es salvadoreño. Aún así, es posible que como salvadoreñas y salvadoreños podamos incidir para que esto no avance, para que esto no afecte tanto a guatemaltecos, por supuesto, pero también a nosotras y nosotros como salvadoreños. Bueno, sí, y como dije al principio, ¿verdad? Ya las comunidades, las organizaciones sociales del Salvador, junto con las organizaciones comunitarias, sociales, de iglesia, por cierto, también de tanto del Salvador como de Guatemala, logramos ser un factor importante para que el proyecto no se realizara. Ya contaba con la aprobación para la explotación. Es cierto, como lo dije, de que hubo una situación técnico quizás no prevista por la empresa que complicó la implementación del mismo. Pero también es cierto, ¿verdad?, de que las comunidades nos movilizamos en contra del proyecto minero a nivel nacional, a nivel binacional y a nivel internacional. Entonces, yo creo de que efectivamente lo primero que tenemos que hacer es retomar, digamos, la organización y la movilización y la denuncia, ¿verdad?, a nivel nacional e internacional de las implicaciones de ese proyecto en materia socioambiental, dado los grandes riesgos que significan para la vida de las personas y de la naturaleza misma. Hay que saber de que en la medida en que el Estado está implicado al otorgar permisos, en el caso de Guatemala, también se convierte en un vulnerador de los derechos humanos, no solo de las comunidades guatemaltecas que viven en el contorno, sino que también de las comunidades que seríamos afectados por ese proyecto en territorio salvadoreño. Y como ya dije, también en materia de derechos humanos, no se reconocen fronteras, pues, ¿verdad? Hay una función, hay una responsabilidad, digamos, del Estado en la vulneración de los derechos humanos y esta debe de ser denunciada y debe de ser, ¿cómo se llama?, consecuentemente combatida, pues, ¿verdad?, por las diferentes organizaciones y todo. Pero además, desde la institucionalidad, digamos, de los estados, se cuentan con instrumentos, ¿verdad?, políticos, jurídicos, de nacionales e internacionales que protegen la naturaleza, que protegen la vida, ¿verdad? Y yo creo que eso también son elementos que debemos de tener en cuenta para desarrollar un proceso de resistencia y finalmente detener ese proyecto. Me refiero, por ejemplo, al Plan Trifinio. El Plan Trifinio plantea en el artículo 2 que en materia ambiental el territorio que pertenece al Plan Trifinio es indivisible y eso significa entonces, ¿verdad?, que cualquier acción que afecte ambientalmente tiene que ser considerada por los signatarios del tratado. Y asimismo también a nivel internacional hay una serie de convenios que tienen que ver con las aguas y con las cuencas transfronterizas que convocan a los estados a buscar soluciones satisfactorias, digamos, para los países involucrados. Entonces, en ese sentido, yo creo de que tenemos condiciones políticas,
jurídicas para detener ese proyecto minero, pero desde luego que será fundamental la organización y la movilización de la gente. Yo, por ejemplo, debo decir de que ya el día sábado, ¿verdad? Allá en Asunción Mita, hubo una movilización y una concentración importante de pobladores de Asunción Mita que se pronunciaron en contra del proyecto minero. Esto es fundamental porque la imagen que están vendiendo los de la empresa es de que cuentan con el apoyo de toda la población en la zona del proyecto, y eso el sábado quedó claro de que no es cierto, y esperamos nosotros de que esa movilización que hubo el sábado crezca y se fortalezca y se manifieste más cotidianamente en contra del proyecto. Igual nosotros tenemos que ir tenemos que movilizarnos principalmente en las zonas de frontera, frente al gobierno de Guatemala, etcétera, porque, como repito, este es un proyecto que también nos va a afectar a nosotros. Ahora, eso todo encaminado a detener el proyecto minero. Eso es estratégico para la población guatemalteca y para la población del Salvador, por lo que ya hemos explicado. Pero además, hay que recordar y hay que tener en cuenta que en este caso la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas ha presentado una propuesta de solución, para decirlo de una manera, de largo plazo, que es la negociación de un tratado sobre aguas transfronterizas, ¿verdad? Que considere esa condición de cuencas compartidas, que sea sustentable y que finalmente esté en función pues de la vida de las personas y de la naturaleza. Esta iniciativa ha sido presentada a los gobiernos de turno acá en El Salvador, también a Guatemala, y nosotros creemos, ¿verdad?, de que entonces lo inmediato es detener el proyecto, pero simultáneamente tenemos que luchar porque haya un proceso, una solución política, digamos, basado en un tratado, ¿verdad?, firmado en este caso por Guatemala, El Salvador, pero también que un tratado que debemos de negociar y suscribir con Honduras, por lo que ya también he expresado de que proyectos mineros hay en la zona fronteriza con Honduras y adicionalmente a los que están con Guatemala. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Detener estos proyectos mineros es fundamental, pero necesitamos, ¿verdad?, que haya un tratado de larga data que nos dé certeza, pues, ¿verdad?, de que los estados no van a desarrollar este tipo de proyectos. Esto es fundamental también, ¿verdad? Porque, como ya lo he dicho, necesitamos de que las fronteras, o mejor, las cuencas pues transfronterizas, se conviertan pues en zonas donde lo que prevalezca es el interés común, y lo que haya son actividades que contribuyan pues, ¿verdad?, a unas mejores condiciones de vida de la población, independientemente del país al que pertenezcan. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar, hay que luchar, hay que resistir este tipo de iniciativas, ¿verdad?, empresariales que cuentan con apoyo de los gobiernos, pero al mismo tiempo tenemos que ir a la búsqueda de un acuerdo entre países, entre estados, para que efectivamente declaremos la zona fronteriza más bien una zona de convivencia, de un estado de vida aceptable para las personas, ¿verdad?, que sea amigable con el medio ambiente y sobre todo que garantice pues la calidad y la cantidad de agua que se necesita para la reproducción de la vida. Es de todas y todos conocido que la situación ambiental, el diagnóstico ambiental de nuestro país no es halagüeño, es por el contrario
un diagnóstico, digamos, en términos negativos hacia lo que nosotros tenemos en El Salvador, y que todo el mundo aplaudió en su momento que en el país pues se reconociera y se estableciera una ley que prohibiera la explotación minera metálica en nuestro territorio. Eso sin duda es una ganancia, pero no podemos cerrar los ojos ante las amenazas que implican esta cantidad de, digámoslo así, de explotaciones mineras o de permisos concedidos en los países vecinos, que como bien ya nos ha explicado Edgardo, están allí, ¿verdad? Y están latentes y que amenazan también a nuestro país. Y como ya lo dijimos, la situación ambiental, los ecosistemas, las cuencas, no reconocen fronteras, ¿verdad? Las fronteras han sido creadas por nosotros y nosotras, las personas, los seres humanos, ¿verdad? No ha sido creado por Dios. Dios ha dejado los bienes para que nosotros los administremos y sirvan para nuestra vida, pero no para que los destruyamos ni los sobreexplotemos, porque tampoco existen solo para nuestro servicio, también ellos de por sí tienen su derecho a vivir, todas las especies, y en este sentido, pues, el agua como un don de Dios. El Papa incluso en su encíclica Fratelli Tutti nos dice, pues, que los países ricos no deben llegar a comprometer la subsistencia y el crecimiento de nuestros países menos desarrollados, o pues, porque estas minas vienen a ser colocadas en nuestros países por los grandes países, ¿no? Por las grandes empresas de otros países más poderosos, y que muchas veces pasan por encima de las legislaturas locales, de las legislaturas, perdón, de los países locales. En esta línea, ya en los últimos minutos, Edgardo, ¿qué esperamos nosotros de gobiernos locales, de gobiernos también, de gobiernos centrales de los diferentes países? ¿Cuál debería de ser esa acción? Ya usted lo mencionó, pero ya para finalizar y cerrar el programa, ¿qué debemos esperar o qué podemos sugerir también para los gobiernos locales y los gobiernos también centrales de cada uno de nuestros países? Bueno, es bien importante decir de que la red, es decir, la red centroamericana por la defensa de las aguas transfronterizas, ha insistido en describir y reafirmar esa situación que usted mencionaba, ¿verdad? Esa realidad que tenemos. Es decir, tenemos, por ejemplo, dos países, Honduras y Guatemala, que tienen leyes vigentes, políticas vigentes en favor de la minería. Y tenemos un país, que es El Salvador, que prohibió la minería metálica en marzo del 2017. Ahora, resulta de que esta realidad jurídica, dada la situación concreta de los proyectos mineros transfronterizos, expresa cabalmente sus límites. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, de que si esos proyectos mineros se realizan, ¿verdad? Como es la intención de ellos, tanto en Guatemala como en Honduras, entonces tendrían una incidencia tal, ¿verdad? Como que esos proyectos se estuvieran ejecutando en El Salvador. Es decir, la afectación en materia de aguas, en materia socioambiental, como ya lo expresamos, sería hecho una realidad en el corto y en el mediano plazo. Entonces, de nada sirve que nosotros tengamos una ley que prohíbe la minería metálica, que fue prohibida precisamente para evitar que nos afectara, para evitar el daño que provoca, en este caso, a El Salvador. Entonces, ahí tenemos un límite, pues tenemos una ley que puede ser vulnerada desde Guatemala y desde Honduras por la condición particular de los proyectos mineros transfronterizos. Entonces, aquí es donde también nosotros tenemos que enviar un mensaje a Guatemala y Honduras de que esas sus leyes, que esas sus políticas también tienen un límite,
y el límite debe estar determinado precisamente por la localización de los proyectos mineros transfronterizos, porque no es cierto que estos proyectos solo incumben, digamos, a su población o a su territorio, ¿verdad? Ya lo hemos expresado, está documentado científicamente. Estos proyectos también incumben, en este caso, al territorio salvadoreño y a la población salvadoreña. Entonces, ahí tenemos nosotros que trabajar a nivel comunitario, a nivel local, para fortalecer y estrechar los lazos con nuestros hermanos guatemaltecos y hondureños, ¿verdad? Con las diferentes expresiones organizativas que están en la frontera para defender la naturaleza y nuestros derechos tanto de los guatemaltecos y de los hondureños como de los salvadoreños. Pero como ya lo dije, ¿verdad? Esto no es suficiente. Tenemos que trabajar a nivel de los tratados, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros estamos claros que los que pueden liderar un proceso de negociación y llegar a acuerdos en materia, por ejemplo, de aguas, etcétera, son los gobiernos, ¿verdad? Y particularmente en el caso de El Salvador, es Cancillería quien debe de liderar ese proceso, igual en Guatemala. Entonces, pero nosotros debemos de convertirnos en factores de apoyo, de presión, de gestión de ese proceso negociador, ¿verdad? Y aquí yo debo decir que también tenemos y contamos con el apoyo nacional e internacional, pues, la Relatoría del Derecho Humano al Agua y Medio Ambiente, por lo menos en 3 oportunidades, se ha expresado de que en materia de aguas, en el caso de El Salvador, en relación a Guatemala y a Honduras, debe de buscar entendimientos, acuerdos para regular y controlar precisamente la situación de las aguas. Entonces, eso significa de que hay un asidero político, jurídico, que nos da esperanza, pues, de que podamos avanzar en ese proceso. Y en ese marco, por supuesto que nosotros esperamos de que el gobierno de El Salvador asuma su responsabilidad y liderazgo, digamos, frente a Guatemala y frente a Honduras para buscar una solución que sea pensada en el largo plazo, ¿verdad? Pensando en los salvadoreños, pensando en El Salvador, pero como ya lo dije, dado ese nivel de interdependencia, esto también es en función de los hermanos guatemaltecos y hermanos hondureños. Ahí tenemos pues esta aportación de parte de Edgardo, muchas gracias. Ahí quedan ustedes debidamente informados. Agradecemos su sintonía y la atención a este tema. Esperamos que se encuentre eco. Lo dejamos a usted con una breve reflexión de la carta del Papa, Fratelli Tutti, donde usted puede escuchar y leer también, ¿verdad? Esto que nos dice el Papa, y dice que es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Tenemos un futuro que puede estar plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Le dejamos pues esta reflexión. Gracias, Edgardo, por su participación y gracias a ustedes por su sintonía al programa Lumen Gentium. Si Dios nos permite, estaremos en otra edición próximamente. Dios les bendiga a todos.